Buenas tardes. Estamos eh, presentando esta plática eh, de la parte de pues la- el currículum de cálculo en ingeniería. La plática se llama El cálculo en la ciencia básica de ingeniería y su conflicto con la física. Y se subtitula Repensando la ingeniería. Eh, en la introducción quiero eh, poner pues cita que hace Freudenthal, que es sumamente precisa a la hora de describir el fenómeno que queremos señalar, que dice, no puede ser o es imposible que se dé una situación como que los matemáticos enseñen una matemática que no, que no pueden aplicar eh, los físicos, que no se puede aplicar, y los físicos aplican una matemática que no es enseñada por los matemáticos. O sea, es una situación muy dramática que voy a tratar de señalar algunos puntos alrededor de ella. Esto fue escrito en 1973 por Freudenthal. Entonces la pregunta es, ¿qué se enseña y por qué se enseña eso en las escuelas de ingeniería? Y este es un recuento de algunos eh, pues, sucesos, de señalamientos históricos que, que dan, pues que llevan a concluir que la matemática educativa debería estar apoyando a, pues a una, pues a aprovechar los resultados de la investigación para nuestros estudiantes, nuestra sociedad y la matemática misma. Miren, eh, es que fíjate que aquí, bueno, la, una cosa es el descubrir en la ciencia y otra cosa es cómo justificas o cómo argumentas. Y este es un ejemplo solamente de que la matemática del descubrimiento en Arquímedes, cómo descubre que el volumen de un paraboloide es un medio del volumen del cilindro en el que está inscrito el paraboloide. Y ese descubrimiento lo hace por medio de rebanar, entre comillas, el, el paraboloide y pesarlo en la balanza. Entonces usa la balanza para justificar su resultado, pero a la hora de escribir de manera científica su resultado, pues lo escribe por el método riguroso que se llama exhaustión, que ese es un, un método que eh, crearon los griegos para justificar precisamente sus resultados. Muy riguroso. Eudoxio fue el creador de ese método. Entonces, el cálculo nace tratando de resolver problemas. Y los problemas que, que lo motivaron para la creación del cálculo fue los viejos problemas de la geometría y los nuevos problemas de la física. Los viejos problemas de la geometría, que eran calcular áreas, rectificaciones de curvas, volúmenes, y los nuevos problemas de la física,
pues eran los problemas precisamente del movimiento de Newton, y estoy hablando de la época del 1600 por ahí. Y pues en ellos dos destacan Newton y Leibniz. Newton tiene dos caras, por decirlo así. Es una cara de un hombre que está eh, descubriendo sus resultados, haciendo aproximaciones, haciendo deducciones, y es cuando cuenta, digo, así le llamo, cuando cuenta sus descubrimientos. Aquí menciono una carta que escribe para decir cómo descubrió su binomio, su famoso binomio de Newton, haciendo raíz cuadrada, así de manera literal con variables, y entonces, pues de ahí dedujo su serie, la binomial. Pero a la hora que escribe, pues él escribe lo de los principios, que es, por ejemplo, cuando habla de la derivada, bueno, que habla de lo que va a ser la derivada, que es la fluxión, en este caso, que es la última de las razones de magnitudes evanescentes. El principio, por como opinan varios investigadores, pues en realidad no es un libro fácil de leer, pero si uno ve sus descubrimientos, esa es otra cosa, es otra cara. Entonces hablamos de descubrimientos y justificaciones. Lo mismo Leibniz. Leibniz es un filósofo y sus diferenciales fueron armados, digamos, para hacer una lógica que me ayude a descubrir resultados, eh, el comportamiento pues de diferenciales en este caso. Entonces él tiene una lógica del descubrimiento y así lo dice. Eh, sus diferenciales, pues al dividir el diferencial de y entre dx, pues es lo que equivale a la definición o a la derivada, pero usando los deltas, el cálculo infinitesimal. Precisamente en esta filmina, vemos la relación que existe entre usar los diferenciales y el límite. Entonces, en realidad estos conceptos no están reñidos, son uno eh, conduce al otro, eh, o bueno, el resultado es el mismo. Pero lo interesante es que en el siglo XVIII, o sea, es después de Newton y Leibniz, se desarrolló lo que se llama la física infinitesimal. En pues esto es lo que resalta este libro de Nathan Guinness, del cálculo a la teoría de los conjuntos, habla pues de la vigencia de los métodos infinitesimales. O sea, a lo que voy es a la falta de uso de ellos en la didáctica actual. Eh, por decir cómo es que surgió el análisis o agarró vuelo, una razón puede ser la educación masiva en el Instituto Politécnico de París, y ahí Cauchy, por la conveniencia de escribir bien, o sea, el cuidado de la justificación, es donde pues eh, se podría notar la, el rigor de su escritura. Pero por otro lado, él mismo aporta a la ciencia usando precisamente los principios diferenciales. Bueno, con Maxwell y Fourier hay estrategias
que se usan y no se enseñan en matemáticas, como esto de la toma del elemento diferencial por lo de infinitesimal. ¿Cómo es que triunfó el análisis? Se descubre de una manera, se justifica de la otra, de otra. O sea, esta justificación es la que da cauce a admitir una aritmética del análisis. Triunfa la aritmetización del análisis. La matemática se convierte en el epítome del intelecto humano. ¿Qué más se puede enseñar? O sea, si es una cosa tan bien construida. Pero hay una ruptura que le llamo ruptura oculta, que los físicos, los primeros ingenieros, continuaron usando las herramientas para descubrir, pero al tratar de justificar, lo intentaban hacer con el canon de la matemática, que era del análisis. Y la ingeniería, pues, nace con el predominio de la grandiosidad de la matemática, pero con ideas básicas de cálculo que han seguido transmitiéndose en la oscuridad. De ahí nace la penuria en educación matemática para ingeniería, como lo dice Gratan Guinness. Y los infinitesimales, útiles y prácticos, diría este grupo francés. Y el análisis no estándar creado por Abraham Robinson fue el que le dio fundamento a estos infinitesimales. Entonces, ¿de qué están hechos nuestros libros de cálculo? Es un remedio del análisis matemático. Nacieron con posturas anacrónicas sobre los infinitesimales y introducen los diferenciales torpemente. Por ejemplo, cuando dicen que de y entre dx no es cociente, pero lo será, porque dx va a ser delta. Y los europeos sí hacen análisis, pero tienen un montón de dificultades para facilitar el aprendizaje en ingeniería. Ahora se entiende lo que dije de Freudenthal. Es, por un lado, una matemática que enseñan los matemáticos que no se aplica, pero los físicos usan una matemática que no se la enseñan los matemáticos. Ese es el problema. Y ah, siendo el cálculo la entrada a una matemática superior, pues es preocupante. Sí, se puede enseñar empezando en lo básico para comprender a dónde va, da oportunidad de hacer, usando herramientas que siempre han estado, pero nunca enseñado. Sí, aquí termino cuando decir la matemática es hermosa, pero hay que saber contarla, hacer razonablemente creíble su relato. Un interés inmediato en su uso, la belleza surge al paso de ello. Muchas gracias.